Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Yo siempre voy a preguntar lo mismo porque mi voz no es muy fuerte. Creo que las chicas hacen así cuando me toca a mí. Bueno, hoy nos toca cerrar el Salmo 119, que hemos estado viendo todo el año pasado y la mitad de este año. Espérenme que lo busco. Y de alguna manera cuando me di cuenta que nos tocaba cerrar a nosotras, y dije, ¿cómo hacer? O Señor, llévame a buscar la manera de cerrar y de hacer como una conclusión, ¿no? Y algo práctico. Gracias, Mili. Para cerrar todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Que parecía repetitivo, pero creo que de alguna manera se me choca la panza con la... de alguna manera, todos los mensajes que hemos estado viendo y todos los pasajes, hemos sacado alguna perla, ¿no? De algo que nos hemos llevado. Y aunque, como decía, ¿no? Parecía que se repetía, siempre el Señor nos hablaba de alguna manera diferente. Y hoy nos toca la palabra tau. No traje power, así que van a tener que escucharme y prestarme atención. Nos toca la palabra tau, que es la última palabra del alfabeto hebreo, que es semejante, obviamente, a la letra omega, que es la última letra del alfabeto griego, ¿sí? Y también es como, no está puesta ahí, es como una cruz, ¿sí? Tiene esa forma. Y se asemeja también a nuestra letra T en nuestro alfabeto. Significa marca, sello o señal, esa es la principal de lo que yo encontré, ¿no? que señalizaba, digamos, y en Ezequiel 9:4 aparece, que se los voy a buscar para que lo leamos, es simplemente a modo de comentario para que puedan ver que Ezequiel 9:4. Si alguno lo tiene más rápido que yo y lo encuentra y lo lee, léalo nomás. Ezequiel 9:4. ¿Leo? ¿Ninguno encontró? Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Esa palabra señal, ahí es tau. En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Así que significa marca, sello, señal. También hace referencia a la verdad y, como decíamos, al fin. Por eso también es semejante a la letra omega en el alfabeto griego. Como siempre explicamos, ¿no? La letra omega hace referencia a la plenitud y a la existencia eterna de Dios y su soberanía absoluta. Y es un poco de lo que nos va a hablar este último pasaje del Salmo, esta última parte, esta última letra. Y yo pensaba por ahí, digo, ¿cómo hacer una conclusión? Y al final el Salmo concluye, cómo tiene que concluir, como le estuvimos viendo y estuvimos leyendo, la palabra de Dios es perfecta, y realmente por algo también yo creo que el Salmo termina de esta manera. Lo vamos a leer en la Reina Valera, y a medida que yo vaya tocando los versículos, siempre tengo en paralelo o la NBI o la traducción del lenguaje actual. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En los primeros versículos, que son los primeros que vamos a ver,
Yo elegí el último, pero creo que los dos primeros y el último son al menos a mí los que me impactaron todos, pero son los que cuando leí el pasaje por primera vez más me llamaron la atención y más me llevaron a conectar con cosas que el Señor ya venía hablando a mi vida, que el Señor venía repitiendo en mensajes, en cosas que yo iba leyendo, en libros que estoy leyendo también con grupos y de manera individual. Y podemos ver en los primeros versículos que dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y llegue mi oración delante de ti. Empiezan los dos versículos un poco de la misma manera. Y las palabras clamor y súplica reflejan una postura total del salmista en cuanto a depender del Señor totalmente, ¿no? Ya vemos que él comienza esta última porción con humildad, ¿sí? Porque está entrando en la profunda intimidad con el Señor y le está pidiendo, Señor, llegue mi clamor y lo que te voy a pedir y lo que te voy a decir y lo que voy a orar, llegue delante de ti. Está entrando, yo digo, es como si se metiera en el fondo de una cueva y está ahí solo con el Señor y delante del Señor sin poder esconder nada. Ahora, lo que a mí me gustó mucho de estos dos textos es que hay que fijarse qué es lo que está pidiendo el salmista. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y a mí esto automáticamente me llevó a la palabra discernimiento, porque entendimiento es más o menos, es eso, es discernir las cosas. Mi Biblia de estudio dice, el salmista expresa en estos textos su deseo de conocer la palabra de Dios, de discernir cómo reaccionar ante sus dificultades presentes con el objetivo, ¿sí?, de reflejar su fe. La palabra discernir, les leo algunas definiciones, es la acción de distinguir, diferenciar o reconocer con claridad las características de algo o la diferencia entre varias cosas. Permite ver qué es lo correcto, lo verdadero, lo bueno o lo malo en una situación. Y había otra definición que me gustó mucho porque decía comprender la naturaleza profunda, ¿sí? No algo superficial, es conocer la naturaleza profunda de un asunto. Esto lo saqué de un libro que hemos leído con las chicas. Tim Challies, que es un pastor canadiense, lo define el discernimiento espiritual de la siguiente manera. El discernimiento es la capacidad de entender y aplicar, no me quedo solo en entender, sino también en aplicar la palabra de Dios, con el propósito de separar la verdad del error, ¿sí?, y lo correcto de lo incorrecto. Y yo pensaba, ¿cuántas veces oro yo así de esta manera? No muchas. Porque Él no está pidiendo, de alguna manera, ante un asunto o una situación, Señor, estoy con esta situación o no estoy bien con esto, saca esta situación de mi vida. No, Él está pidiendo entendimiento, pero no entendimiento conforme a lo que yo puedo experimentar o conforme a mis propias decisiones o conforme a mis propios deseos o a lo que yo quiero. Él está pidiendo entendimiento conforme a su palabra. Y es algo que a mí me impactó, porque yo muchas veces no oro de esa manera. Y no estoy hablando quizás de situaciones también como grandes, podemos decirlo, ¿no?, o extremas en nuestra vida, sino también en lo cotidiano. Esto tiene que ser una práctica diaria en nuestra vida, ¿no? Porque no sabemos cuándo se va a presentar la situación en la que vamos a tener que discernir conforme a la palabra de Dios lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Y también en este tiempo que justo estaba leyendo, hubo algunos textos que se mencionaron, como decía, ¿no?, en libros y en mensajes, que se me repitió mucho y realmente me hizo conectarlo con esto, porque tener un discernimiento conforme a la palabra de Dios me hacía pensar en lo que habla el Nuevo Testamento, que es llegar al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, voy a hacer referencia a algunos de los textos que hablan de este tema, de llegar al pleno conocimiento de la verdad.
Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, o sea que Dios realmente anhela esto, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3, 6 y 7. Espero que busquen, pues yo los tengo acá anotados. Hice trampa. Segunda de Timoteo 3, 6 y 7 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y en Tito 1:1 también se nombra el conocimiento de la verdad. Dice, Pablo se presenta, lo voy a leer en la NTV. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñar a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Quizás para poder entender por qué lo estoy relacionando, es porque a mí al menos me llevó a pensar en eso, ¿no? Pedir ese discernimiento conforme a la palabra de Dios me va a ayudar a llegar a ese pleno conocimiento de la verdad. Yo pensaba que no es muy fácil pedir esto porque hay situaciones en las que cuando llegamos al pleno conocimiento de la verdad nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestro corazón que nos cuestan y que Dios nos está diciendo, pero que es como que empezamos a acomodar ese principio bíblico a nuestro favor, digamos, ¿no? Como que, bueno, sí, está bien, pero no sé, me parece esto. Cuando nos confrontamos con la verdad que Dios nos está diciendo, se nos caen todos los argumentos. Entonces, es una oración que a mí realmente me impactó, porque hay muchos temas como mujeres en el servicio, en nuestro lugar en la iglesia, como esposas, como madres, en nuestros trabajos, que no nos gustan por ahí, o nos cuesta poder realmente aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue siendo orgulloso, sigue teniendo esa dureza que tanto nos cuesta romper y que solo la palabra de Dios puede hacerlo. Y me gustaba pensar en esto, ¿no? De pedir ese discernimiento y ese entendimiento conforme a la palabra de Dios y abrir tu corazón o mi corazón y poder decirle, Señor, mostrame qué es lo que vos pensás de esto realmente, ¿no? Yo pensaba en cómo aplicar todo el Salmo. Hemos estado viendo todo acerca de la palabra de Dios. Bueno, ok, pero ¿qué hago con la palabra de Dios? Yo tengo que buscar entenderla, tengo que buscar llegar a la profundidad de esas perlas, como dijimos que estuvimos viendo, llegar a lo que decía antes, ¿no? A llegar a lo profundo de ese asunto, de qué es lo que Dios está pensando y que rompa mis pensamientos o mis propios deseos y poder en humildad decir, Señor, tenés razón, perdóname porque estoy yendo hacia un lado que no es el que vos querés que yo vaya. Y automáticamente a mí me llevó a pensar también el segundo pasaje que dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame, esa palabra líbrame, conforme a tu dicho. Me acordé automáticamente del texto de Juan 8, 31 y 32, si lo quieren buscar. En la Reina Valera dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, que es lo que estamos hablando, y la verdad os hará libres. Y poder, yo me imaginaba en ese momento, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero muchas veces cuando uno realmente se sienta, se pone a estudiar y se pone a profundizar, cuando comprendés y entendés la palabra de Dios y sus principios, conoces plenamente la verdad y te hace libre de un montón de cosas. Te saca cargas, te saca pesos que una tiene en su vida, que va trayendo y empezás a entregar a Dios las cosas de otra manera, con humildad,
¿sí? Sin orgullo en el corazón. La pregunta para cerrar estos dos textos es esa, es cómo nosotras estamos orando con respecto a cada asunto que está pasando en nuestra vida. ¿Estamos pidiendo discernimiento y entendimiento conforme a la palabra de Dios? ¿O estamos simplemente ante Dios? Muchas veces nos pasa, ¿no? Oramos y tenemos como la mente nublada y cansada y no sabemos, la misma palabra de Dios lo dice, no sabemos ni cómo pedir las cosas. Pero la palabra de Dios nos deja hasta cómo tenemos que orar. Esa es la forma en la que tenemos que orar. Tenemos que pedir entendimiento y discernimiento para llegar a la profundidad de cada principio bíblico que Dios tiene en su palabra para poder ser libres. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que tengamos esa vida abundante que quiere darnos y librarnos de todas las cadenas que nosotras mismas nos ponemos o como sociedad nos ponemos. A mí la verdad que estos dos versículos me impactaron mucho y fue algo de mucha autorreflexión, ¿no? De bueno, ¿cómo estoy orando yo? Obviamente que cuando una estudia, después el Señor te hace aplicarlo rápidamente a tu vida. Y como digo, no hablo de cosas cotidianas, porque para poder llegar a esto, ¿no? El discernimiento y el entendimiento es algo que veíamos en el libro que leíamos con las chicas, hay que practicarlo. Es constantemente, es continuamente, Señor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo, Señor, guíame, como cantábamos, que de hecho gracias Mica por las canciones, porque creo que tenían que ver mucho con esto. La segunda, guíame, mostrame hacia dónde tengo que ir, porque muchas veces no sé hacia dónde ir, no sé, no veo todo el panorama completo, es Dios el que lo ve. Entonces creo que es una forma de orar que tenemos que tener en nuestra vida, con humildad, como inicia el salmista, ¿no? Señor, llegue mi clamor y llegue mi súplica delante de ti. Los versículos 171 y 172 dicen, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En la NBI es bastante similar, dice, que rebosen mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus estatutos, que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Fíjense que en ambos versículos la primera oración se conecta con la segunda a través de palabras que funcionan como una conjunción causal, ¿sí? Es decir, es una causa. Esto es una causa de esto otro. Dice, mis labios rebosarán de alabanza. ¿Cuándo? Cuando me enseñes tus estatutos. Y después dice, hablará mi lengua tus dichos. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, la alabanza del salmista no estaba basada en cualquier cosa, estaba basada en haber aprendido, en que Dios le estaba enseñando sus estatutos. Y eso también es algo que al menos a mí me ha pasado, como digo, ¿no? Cuando creo que a muchas, cuando una, como digo, se sienta, lee profundamente y entiende un montón de cosas que antes no entendía, la alabanza brota sola. De hecho, después una pone música y es como que cantás de otra manera, ¿no? Y porque estás entendiendo lo que estás cantando, de hecho. Cuando buscamos realmente conocer y anhelamos conocer esa verdad y saber qué es lo que Dios dice, también descubrimos, como dice la segunda parte del texto 172, dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. El salmista había descubierto que todos los mandamientos de Dios son justos. Y eso a veces nos cuesta reconocerlo, nos cuesta un montón. Porque como digo, empezamos a aplicar ese principio, a tomar ese principio y como que sí lo tomamos, pero pero esta parte y poder decir, llegar a ese pleno conocimiento de la verdad de la que vengo hablando y llegar a esa libertad, es eso, es Señor, no tengo nada que decirte porque lo que me estás pidiendo es totalmente justo. ¿Por qué? Porque vos, su naturaleza es así, Él es amor, Él es misericordia, Él es justicia. No tenemos manera de reprocharle o de cuestionarle lo que nos está pidiendo. Cuando realmente conocemos a Dios en su naturaleza, como decía anteriormente, se nos caen todos los argumentos. Y pensaba en esto, ¿no? Nuestra alabanza, nuestra canción y nuestros cánticos
Y cuando hablamos de la palabra de Dios tiene que estar basado en esto, en conocer realmente la palabra de Dios, en poder descubrir que todos sus mandamientos son justos. El versículo 173 y 174 dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y en estos textos, escuchando y leyendo sobre el pasaje, hubo una pregunta que hizo una persona que a mí me captó realmente mi atención. Perdón. Que dice, cuando el salmista hace esta oración, lo que está pidiendo a Dios es ayuda, básicamente, ¿sí? Le está pidiendo que la mano de Dios esté pronta para socorrerlo, para tomarlo. Obviamente que uno lo primero que se acuerda es cuando Pedro baja de la barca y está en el agua, que es lo que dice más rápido, o lo que dice, Señor, sálvame. Es la oración más corta y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces hago esta oración? En realidad la hacemos todo el tiempo, porque cuando estamos frente a algo estamos, ay Señor, ayúdame por favor, no sé qué, o ay Señor, ayúdame con esto, o en mi trabajo, tengo que terminar esto, Señor, ayúdame. Todo el tiempo estamos haciendo esa oración. Es como algo ya cotidiano en nuestra vida. Pero me gustó porque decía, cuando nosotras tenemos que pedir esta ayuda, ¿cómo nos encuentra Dios? ¿Nos encuentra escogiendo sus mandamientos? Y a mí me hizo pensar un montón, porque, reflexionar en mi vida, porque todo el tiempo estoy haciendo esa oración y muchas veces el Señor, vamos a ser sinceras, por más que seamos hijas de Dios, tendemos a descarriarnos y tendemos a hacer nuestros propios caminos y no muchas veces el Señor nos encuentra, o no siempre el Señor nos encuentra escogiendo sus mandamientos. Es algo para que cada una lo reflexione. Yo creo que esta parte es para llevarse las preguntas a la casa, sentarse tranquilas y poder reflexionar sobre estas preguntas. ¿Estoy haciendo diariamente lo que Dios me pide que haga? Cuando yo hago esa oración, ¿Dios cómo me encuentra? ¿Me encuentra haciendo mi vida, con mis propios deseos, o me está encontrando haciendo sus mandamientos? Porque en algún momento esa oración va a llegar, la voy a tener que hacer. Voy a estar frente a Dios y le voy a tener que decir, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Y pensaba en qué vergüenza en mí tener que decirle, Señor, ayúdame, y al final, tampoco estoy haciendo lo que corresponde o lo que Dios me está pidiendo en sus principios. Muchas veces pensamos tener también, hablo en el sentido de poder llegar, muchas veces cuando una tiene muchos años de creyente también pensamos eso, ¿no? Que tenemos muchas cosas claras, o que, en esto ya estoy como mejor. Pero siempre cuando vamos más profundo y más al pleno conocimiento de esa verdad o de ese principio, nos damos cuenta que siempre hay un punto en nuestro corazón que todavía está duro, está endurecido. Todavía falta que la palabra de Dios rompa eso en nuestro corazón. Por eso esta pregunta me llamaba mucho la atención por ese motivo. Porque es necesario que cuando nosotras deseemos su salvación y anhelemos pedir su ayuda, el Señor nos encuentre deleitándonos en su ley, en su palabra, como lo dice, y escogiendo sus mandamientos. La palabra de Dios no nos va a defraudar nunca. Sé que es difícil porque en situaciones complejas una como decía, ¿no? Se desvía, se descarría, pero aunque no veamos la respuesta del Señor, mantengámonos cumpliendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículo 175 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. En la traducción del lenguaje actual me gustó mucho, dice, dame vida, es lo que está pidiendo el salmista, y te alabaré, que tu palabra me sostenga. Otra vez, la oración del salmista, como al principio, no es que estaba pidiendo algo egoísta, algo para sí. Estaba pidiendo que le dé vida, ahora, en este momento, para alabarle. Primero porque
cuando dice que tu palabra me sostenga, el salmista tenía claro que la palabra de Dios lo iba a sostener. No importaba ante qué situación se tenía que enfrentar. De hecho, vimos en los versículos anteriores que compartieron las chicas que no estaba pasando un buen momento. Pero él le dice, dame vida para alabarte, a pesar de, no importa lo que esté pasando, dame vida ahora para alabarte. Muchas veces nuestra oración, en vez de Señor, dame vida para alabarte, Señor, vení pronto, por favor, volvé. Y le pedimos al Señor eso, ¿no? Llévanos, sacanos de acá, de esta tierra, vení pronto a buscarnos, porque ya no aguantamos más. No, el salmista le estaba pidiendo, dame vida ahora. Como hemos visto, la vida eterna no empieza cuando nos vayamos con el Señor, empieza ahora. Y tenemos que empezar a vivirla ahora de esa manera, con el propósito que Dios quiere que la vivamos. Y para terminar el versículo 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El que está acá es en traducción del lenguaje actual, que dice, ando como oveja perdida. Ven a buscarme, pues te pertenezco y tengo presentes tus mandamientos. Y me gustó ver cómo termina el Salmo, porque el salmista como que en todo el Salmo viene también diciendo, conozco tus mandamientos, me deleito en tu palabra, pero no termina como con el orgullo de decir, Señor, yo conozco tu palabra, la tengo clara, sé todos tus mandamientos, me los conozco de principio a fin. No, termina, yo anduve errante como oveja extraviada. Él no se olvida de dónde salió. En este caso está... no se olvida de su debilidad y de su lucha constante como ser humano. Había un comentario, ¿no?, que decía, por ahí uno espera como que el salmista termine el salmo allá arriba, y no, lo termina con humildad. Justamente empieza así la última palabra, ¿no?, siendo humilde, Señor, escucha mi clamor, escucha mi oración, y termina diciendo, yo anduve errante como oveja extraviada. La TLA dice, ando como oveja perdida. Porque muchas veces tomamos esto de la oveja extraviada, ¿no?, como que es nuestra vida pasada, nuestra vida antes de conocer al Señor. Y sí, éramos ovejas extraviadas, pero seguimos siendo ovejas que nos extraviamos, ovejas del rebaño que nos olvidamos muchas veces de dónde el Señor nos ha sacado, y nos olvidamos de nuestra debilidad. Empezamos como a tomar vuelo, por decirlo de alguna manera, y no agachamos la cabeza frente al Señor. Y creo que de estos versículos podemos tomar dos verdades, que las voy a leer como las puse, porque me gustó como lo decían. La primera es que cuando dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, o ven a buscarme, pues te pertenezco. Dice, donde estés, y sea lo que sea que esté pasando en tu vida, Dios siempre te está buscando. Él siempre está dispuesto a buscarnos una y otra vez. Eso lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero que esto se lo lleven en su corazón y en su mente. Lo que sea que estemos pasando y sea donde sea que estemos, Dios siempre, pero siempre, 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 siempre nos está buscando. Personalmente a cada una. Cada una conoce su corazón y su vida y lo que le está sucediendo. No nos olvidemos que Dios quiere, como leíamos en algunos versículos, decía que Dios quería que todos seamos salvos y que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Somos nosotras las que muchas veces ponemos como barreras para que Dios llegue a nosotras, pero Dios siempre nos está buscando, siempre está anhelando esa relación con nosotras. Y la segunda verdad dice, donde estés, y sea lo que sea que esté pasando en tu vida, aférrate a la palabra de Dios, a sus mandamientos y a sus principios. No te olvides que Dios siempre te está buscando y que aferrarte a la palabra de Dios, obviamente esto lo tomo para mí primero, es la mejor decisión que podemos tomar, que el Señor, cuando necesitemos su ayuda, nos encuentre escogiendo sus mandamientos. Y el otro texto que me hacía pensar este cierre es en el de Eclesiastés 12, que habla sobre el fin de todo discurso. ¿Se acuerdan cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque este es el todo del hombre. El todo del hombre hace referencia a que ese es nuestro propósito principal. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. El resto el Señor lo va acomodando. Obviamente en la espera, obviamente que en la desesperación, en la tristeza, en el duelo, en cada situación de nuestra vida, todo esto no es sencillo hacerlo. Nadie dice que va a ser fácil. El Señor no nos dice que va a ser todo color de rosa. Él simplemente nos está pidiendo eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y para terminar, quería que pensemos en esto, ¿no? De cómo estamos en nuestra vida. Que nos tomemos un tiempito, después yo le voy a pedir a Pau que pase a orar y que cierre, pero que tengamos un momento de oración solas, 2 minutos, porque ya son 8:05. Tengamos un ratito de oración solas y pensemos en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo estamos? Pensemos en las distintas áreas de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? Si le estamos pidiendo discernimiento, si le estamos pidiendo entendimiento conforme a su palabra, o simplemente, Señor, le estamos pidiendo que nos saque el problema, porque muchas veces oramos de esa manera. Y quizá el problema no se va a ir, esa situación no se va a ir. Necesitamos pedirle, Señor, ayúdame, no sé para dónde ir. ¿Sí? Y que si aún no entregaste tu vida a Dios y querés conocer esta verdad que es la que te hace libre, le pidas perdón al Señor realmente de corazón y puedas, delante de Él, no importa lo que haya pasado en tu vida anteriormente, el Señor te está esperando y te está buscando, que es lo que veíamos anteriormente. No va a dejar de buscarte, no va a dejar de golpear a tu puerta continuamente hasta que nosotras seamos las que abramos esa puerta. Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados, ¿sí? No queda nada por pagar, no queda nada por darle a Dios. Nosotras no podemos darle nada, ¿sí? Él nos dio todo, nos dio su amor, su misericordia, su justicia, su paz. Y quiero que hagamos esto, que nos tomemos un ratito, 2 minutos, cada una en su lugar, delante del Señor, pueda orar. Y si es la primera vez que venís también y te quedan dudas o querés hablar sobre algo, lo podemos hablar con la persona que viniste. Hay muchas hermanas que también están disponibles para hacerlo, ¿sí? Así que oramos y después, Pau, pasás.